Expuse la vida secreta de mi esposa después de encontrarla en la cama con 3 hombres. Vendí sus vídeos. Me enriquecí y me vengué de forma brutal. Soy Alejandro. Tengo 38 años. Vivo en Madrid y trabajo como asesor de empresas. No soy de los que gustan de ser el centro de atención o el drama. Mi mundo siempre ha estado hecho de lógica, hojas de cálculo y previsibilidad. Me levanto temprano, tomo mi café negro sin azúcar y disfruto de la rutina. Casado desde hace casi una década con Clara, 35 años, gerente de marketing, siempre creí que mi vida era sólida, segura. Hasta el día en que volví temprano de una reunión en Toledo. Lo que vi esa mañana rompió algo dentro de mí que nunca más se arreglará. Y lo peor, sucedió en el lugar donde me sentía más seguro, mi propia casa. No había nada extraño en el aire hasta que doblé la esquina. 3 autos estaban estacionados frente a mi edificio, en el barrio de Salamanca. Moderno, limpio, elegante. Un detalle me llamó inmediatamente la atención, la placa de la empresa de Clara colgada en el espejo retrovisor de uno de ellos. El segundo, un coupé negro, juraría haberlo visto en el aparcamiento del club de tenis. El tercero, un todoterreno que no podía quitarme de la cabeza, me parecía demasiado familiar. La inquietud se convirtió en un peso en mi pecho. Respiré hondo y entré. El silencio en la casa fue interrumpido por un sonido ahogado proveniente del piso de arriba. Risa. Varios. Y una voz que conocía bien. Subí las escaleras con pasos helados. Cada paso era una confirmación de algo que todavía no quería aceptar. Cuando abrí la puerta del dormitorio, vi a mi esposa con 3 hombres. Y no eran desconocidos. Reconocí a Gustavo, de 52 años, su jefe. El otro era Marcos, supervisor del equipo. El tercero, uno de los amigos del club. Clara me miró como si estuviera perturbando una reunión importante. Sin culpa. Sin desesperación. Me quedé quieto. Yo, que siempre tuve la sangre fría para negociar contratos por valor de millones, no sabía qué hacer con mis manos. Hasta que me acordé de la vieja videocámara que tenía en mi oficina. Me fui y volví con ella. Presioné el botón de grabar. Gustavo intentó esconderse. Marcos maldijo en voz alta. El tercer hombre rápidamente retiró la sábana. Clara no se movió. Ella seguía allí tumbada, desnuda, mirándome con esa misma mirada vacía que yo había visto los últimos meses, pero que nunca supe interpretar. El sonido de la cámara sonaba como un reloj que marca el final de todo. Grabé cada segundo. No grité. No lloré. Lo acabo de grabar. Porque sabía que esa era la única manera de mantener la cordura. Si sintiera todo a la vez, explotaría. Pero si lo pongo entre lentes, tal vez pueda entenderlo. Bajé y seguí grabando. El pasillo con ropa desechada, la cocina con copas de vino, la sala con carteles de fiesta. Un condón usado en el suelo. Un segundo en el sofá. Se trataba de un ritual, no de una traición ocasional. Me senté en el porche con la cámara todavía encendida. Tomé una cerveza y miré al cielo. Ese día era de un azul absurdo. Pura ironía. Clara bajó las escaleras, tomó las llaves del auto y murmuró: «Luego hablamos». Como si se tratara de una pelea de pareja banal. Ella se fue primero. Los demás tardaron más. Se vistieron en silencio, sin decir una palabra. Y luego, uno a uno, descendieron. Gustavo fue el primero. Traje arrugado, ojos bajos. Cruzó la puerta con los zapatos en la mano, como un adolescente sorprendido en el acto. Marcos bajó poco después, intentando aparentar dignidad, pero tropezó con la alfombra de la sala. Maldijo en voz baja. El tercer hombre no me miró, mantuvo la cara vuelta, usó una pasta negra para cubrir parte de su rostro y se dirigió directamente al auto. Todos salieron por la puerta principal, bajo el sol del mediodía, como si regresaran de un velorio. Ninguno de ellos tuvo el coraje de enfrentarme. Y yo simplemente miré. Helado. Sin mover un músculo. Salieron como ladrones, pero ni siquiera sabían que eso era lo correcto. Estaba solo. Me di una ducha. Me vestí. Me senté en el suelo de la habitación todavía desordenada. El olor, el desorden, las huellas, todo me provocaba náuseas. Fui a la computadora. Intenté acceder a su correo electrónico. Lo logré. Amor 2020. Esa era la contraseña. Pensé que era patético. Ese correo electrónico era un cofre abierto de secretos. Las primeras señales estaban ahí. Pero necesitaba más. Mucho más.
Y el destino me lo entregaría en los cajones de al lado. Cajones que nunca pensé que abriría. Pero estaban llenos de respuestas. Esa misma noche apenas dormí. No podía quitarme su rostro de la cabeza, esa mirada indiferente. Fue como si hubiera descubierto que llevaba años compartiendo cama con un desconocido. Me desperté antes del amanecer y regresé a la habitación. La escena todavía parecía la escena de un crimen. Tomé fotos. Montón de. Pero no fue suficiente. Agarré un guante de goma, abrí su cómoda y comencé a hurgar en ella. Lo que encontré me provocó náuseas. Una caja negra cerrada con un candado diminuto. Espeté. En su interior, 6 DVD. Sin pensarlo, anoté el primero en mi cuaderno. Y ahí empezó el verdadero infierno. El vídeo comenzó con una grabación en un departamento que nunca había visto. Clara vestía lencería roja, la que le regalé por su cumpleaños hace 2 años. Pero el hombre que la acompañaba no era uno de los 3 que participaron en el acto. Tenía el rostro parcialmente cubierto, pero lo reconocí por el tatuaje en el hombro. Javier, el entrenador del Real Club de Tenis. La grabación fue larga y mostró no solo sexo, sino diálogos antes y después. Ella habló de mí. Ríete de mi forma de caminar. Me quejé de mi toque sin energía. Javier se rió como un idiota. Me destruyó de una manera diferente. Más tranquilo. Más interno. Miré los otros vídeos como si estuviera en trance. Uno de ellos fue filmado en el vestuario del club. Otra, en un coche estacionado en un parking que identifiqué como el sótano de la empresa donde trabaja. Los correos electrónicos, a los que se accedió más tarde, completaron el rompecabezas. Clara organizó las reuniones con precisión militar. Había códigos, horarios e incluso hojas de cálculo con fechas y ubicaciones. La mayoría de los mensajes eran con Gustavo y Marcos, pero surgieron otros nombres. Teresa, la mejor amiga que nunca entendí, era la encargada de organizar eventos y conectar personas. Lo descubrí en un vídeo grabado en la terraza de su casa. Era una especie de club de placer, casi una secta. En su celular encontré carpetas ocultas. Contraseñas, aplicaciones disfrazadas. En su interior, huellas de conversaciones, fotografías íntimas, grabaciones de audio. Hubo uno en el que Clara decía, con tantas palabras, que la estabilidad con Alejandro era una fachada cómoda pero asfixiante. Otro mensaje, enviado a Teresa, decía que planeaba traer más personas de la empresa al círculo. La palabra círculo apareció varias veces. Estaba lidiando con algo mucho más grande que una traición casual. Era una red de relaciones paralelas, donde el sexo era moneda corriente y mi matrimonio era solo una fachada de estabilidad a los ojos de mi familia y mis colegas. También revisé su historial informático. Descubrí carpetas cifradas con vídeos que, aparentemente, fueron intercambiados con otras personas del grupo. El contenido iba desde grabaciones de aficionados hasta momentos en eventos cerrados, alimentados por drogas y bebidas caras. Clara parecía una persona diferente en los vídeos. Se reía a carcajadas, bailaba y bromeaba. Una mujer descarada, libre y atrevida. Nada de esa esposa que vestía pijamas de franela y decía que estaba demasiado cansada para tener relaciones sexuales los martes por la noche. Y eso me destrozó. Porque ya no la quería, pero tampoco quería aceptar que estaba tan ciego. Necesitaba convertir eso en algo. En justicia. En castigo. En lucidez. Lo más extraño fue descubrir que Clara grababa por placer. Ella no fue obligada. No fue manipulado. Dirigió las escenas, dio órdenes, actuó. Incluso aparecieron subtítulos en algunos archivos. Había una estética. Un capricho enfermizo. En ciertos momentos, los vídeos parecían casi comerciales. Como si pudieran venderse. No sabía si era solo una perversión o si había algo más detrás. Empecé a preguntarme si ella se benefició de ello. Si estos encuentros fueran solo una parte del juego. Y cuando conecté los puntos, los autos caros, los regalos misteriosos, las cenas patrocinadas, la respuesta comenzó a formarse por sí sola. Empecé a documentar todo. Hice copias de seguridad en la nube. Guardé archivos en pendrives. Imprimí conversaciones y organicé pruebas en carpetas con fechas, lugares y nombres. Armé una línea de tiempo. Dejó de ser solo dolor y se convirtió en un proyecto. Un caso. Una operación. Necesitaba que alguien analizara todo conmigo. Alguien de confianza. Fue entonces cuando llamé a Ricardo, mi amigo de la infancia y también abogado. Marqué con él en la Gran Vía.
Dijo que se trataba de algo serio. Grabarlo de verdad. Y llevé todo en una mochila. Disfrazada de equipaje corriente, llevaba la cruda verdad sobre mi esposa y el universo enfermo que ocultaba. Y aún así, todavía no tenía idea de cuánto rendiría. Ricardo me recibió en su oficina con la misma mirada que usaba cuando éramos adolescentes y yo le contaba algunas cosas increíbles que había hecho. Pero ese día no se rió. Miró los vídeos en silencio, con la expresión tensa en su rostro, como si supiera que estaba viendo una bomba a punto de explotar. Anotó nombres, fechas, expresiones. Cuando terminé de mostrar el material, me miró y me dijo: «Está sentado en una armería». Pasamos la tarde organizando todo legalmente. Ricardo armó un plan. Y en su centro, Gustavo y Marcos serían los primeros objetivos. El nombre de Clara aparecía en todo. Pero la idea era desmantelar toda la estructura. 2 días después concertamos una reunión con Gustavo. Ubicación neutra. Se alquila sala de reuniones en edificio de Gran Vía, café servido, aire acondicionado al máximo. Tomé la videocámara. Ricardo, la carpeta con los documentos. Cuando pusimos los vídeos, Gustavo palideció. Marcos, que llegó 10 minutos tarde, quedó anonadado. Intentaron decir que fue consensuado entre adultos. La misma vieja excusa. Hasta que Ricardo abrió la carpeta y mostró los correos electrónicos de la empresa, mensajes concertando reuniones en horario de oficina y vídeos grabados dentro de las instalaciones de la firma. Esto podría convertirse en un escándalo público. La reputación de la empresa, y la de ellos, se estaba yendo por el desagüe. Luego temblaron. Gustavo pidió hablar conmigo a solas. Salimos de la habitación y él empezó con esa voz suave, fingiendo ser empático. Resolvamos esto entre nosotros, de hombre a hombre. Le dejé hablar. Cuando me ofreció una suma de dinero, fingí sorprenderme. Pero era lo que queríamos desde el principio, un acuerdo. Propuso 500.000 euros. Me reí. No entiendes la gravedad de esto, respondí. Regresé a la sala, puse 2 vídeos más en la mesa donde aparecía Gustavo dándole órdenes explícitas a Clara dentro de la propia empresa. Su expresión cambió. Sabía que estaba acorralado. 30 minutos después, la oferta ascendía a 2,5 millones. Pagado discretamente. A cambio, Clara seguiría en el cargo. Acepté. Marcos no tuvo tanta suerte. Ricardo se propuso enviar el vídeo que lo muestra consumiendo drogas con Clara en una sala de reuniones directamente al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. A los 2 días lo despidieron. Sin previo aviso. No hay trato. Fue la primera pieza que cayó. Y abrió el camino para otras negociaciones. Porque en las grabaciones también aparecían 2 de las personas que estaban en aquella extraña escena de dormitorio, 2 conocidos empresarios, clientes de la empresa. Ricardo se puso en contacto con sus abogados. Te presentamos el material. La reacción fue inmediata. No querían un escándalo y mucho menos un pleito. Ofrecieron 1 millón de euros cada uno. Sin competencia. Pagaron en menos de una semana. Todo sucedió demasiado rápido. De repente, tenía una cuenta bancaria que parecía sacada de una telenovela. Pero no fue el dinero lo que me dio satisfacción. Era la sensación de control. De justicia. No rompí nada. No amenacé a nadie. Solo mostré la verdad. Y la verdad era demasiado podrida para afrontarla de frente. Prefirieron pagar para enterrar. Y cuanto más dinero entraba en la cuenta, más entendía. Mi dolor ahora tenía un precio. Y lo más importante, tenía valor estratégico. La destrucción de la imagen de Clara y de los implicados se convirtió en un arma. Y ni siquiera había empezado a utilizar todo lo que tenía. Los vídeos aún no habían sido publicados. Estaban bien guardados, como cartas bajo la manga. Ricardo sugirió que actuáramos inteligentemente. Ningún escándalo público. Ahora no. Primero, íbamos a identificar hasta dónde llegó esta red. Teresa empezó a aparecer con más frecuencia. Apareció en correos electrónicos, en vídeos, en fiestas. Siempre riendo. Siempre animando a Clara a explorar su libertad. Empecé a creer que ella era una especie de mentora. Y, sinceramente, quería ver a esa mujer desmoronarse. Ricardo estaba emocionado. Es un caso real de destrucción de reputaciones. Y ellos lo saben. Por primera vez en mucho tiempo dormí tranquilamente. Pero todavía faltaba una parte del tablero, el club de tenis.
El club de tenis fue el último lugar donde pensé que encontraría suciedad. Parecía intocable. Tradicional, elitista, rodeado de gente de apellidos compuestos y narices altas. Fue allí donde Clara dijo que los sábados liberaba estrés. De hecho, fue allí donde se reunió con el entrenador, Javier, y otras personas involucradas en esos círculos. Ricardo y yo preparamos tranquilamente el expediente. No se trataba solo de infidelidad, sino de conductas inapropiadas, mal uso de instalaciones y posibles delitos sexuales en el espacio privado. Fuimos directos al grano, vídeos grabados dentro del club, en zonas restringidas. Se lo enviamos todo al director, Enrique. ¿Su primera reacción? Risa. Libertinaje. Los adultos hacen lo que quieren. No es nuestro problema, dijo por teléfono. Eso encendió una fría ira en mí. Sabía que era solo orgullo hablar. Enrique era el tipo de hombre que vive en el mundo de las apariencias y nada le asusta más que una reputación dañada. 2 días después, grabé el vídeo en directo. La grabación en el vestuario. Clara y Javier. Sin cortes. Sin duda. Y peor, con otros empleados pasando por el pasillo oyéndolo todo. Su rostro cambió instantáneamente. Intentó decir que era un montaje. Ricardo sonrió. Tenemos los archivos originales, los metadatos, las grabaciones de la cámara del propio club. Silencio total. La máscara cayó. Entonces comenzó la agitación interna. Reuniones de emergencia. Correos electrónicos desesperados. Intenta minimizar el caso. Llegaron a la conclusión de que si iniciaban una investigación acabaría siendo una herida para el club. Los socios empezarían a marcharse y el club sufriría pérdidas. La prensa, discretamente alertada por una filtración nuestra, comenzaría a olfatear el escándalo. Enrique se lo pensó mejor y llamó al amanecer, casi suplicando. Se ofreció a cerrar un trato. No quería un proceso público. No quería un titular. ¿Cuánto quieres?, preguntó. La respuesta llegó al día siguiente, a través de Ricardo, 3 millones de euros de indemnización. Pagado en 3 cuotas, con cláusulas de confidencialidad. Ellos aceptaron. No tuvieron otra opción. El nombre del club pendía de un hilo. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Clara cuando supo que el club iba a pagar. Ella envió un mensaje de texto: «Estás destruyendo todo». Respondí con una captura de pantalla de su vídeo con Javier. Nada más. Ella nunca respondió. Y dentro de mí, una paz silenciosa comenzó a surgir. No me vengaba con mi grito, ni con una rabia ciega. Estaba desmantelando, pieza por pieza, el castillo de arena que ella construyó. Un golpe a la vez. Un recibo a la vez. Al final no tuve que mover un dedo. Acabo de presionar reproducir. Con pagos de Gustavo, de los empresarios y del club, mi cuenta ya había recibido $7,5 millones. Todo genial. Todo documentado. Ricardo organizó los recibos discretamente, utilizando acuerdos de confidencialidad y cláusulas de no divulgación. Ni una palabra de esto llegó a las redes sociales. Pero las miradas cambiaron. Despidieron a gente de la empresa de Clara. El club perdió más de 40 socios en 2 meses. Y los círculos que tanto celebró comenzaron a disolverse, uno a uno. El efecto dominó había comenzado y yo fui el empujón inicial. Pero todavía quedaba un capítulo. Ya era hora de poner fin oficialmente a ese matrimonio. El proceso de divorcio fue rápido. Clara intentó ganar tiempo, presentó un recurso pidiendo pensión, división proporcional de la cuenta conjunta, parte de las acciones que teníamos en común. Pero Ricardo ya había preparado todo de antemano. Los acuerdos extrajudiciales, especialmente las cantidades recibidas por daño moral y confidencialidad, quedaron registrados a mi nombre individual. Nada de eso se consideraba propiedad común. Y lo más importante, Clara sabía que, si intentaba impugnarlo, los vídeos podrían acabar filtrándose accidentalmente. Desde el momento en que se dio cuenta de esto, retrocedió. Intentó negociar. Intentó hablar. Pero no quería más conversación. Quería un final. Ella se quedó con el auto. Un Audi Q5 que ella misma eligió la antepenúltima Navidad. Y con el viejo apartamento en el centro, que heredó de su tía y que, sinceramente, odiaba. Tomé el resto. La casa de Salamanca, las inversiones, el silencio estratégico. Ella no recibió pensión. Ni un centavo. Ricardo fue despiadado en sus términos. Y me aseguré de firmar con calma, mirándola a los ojos.
Clara incluso sonrió, una sonrisa nerviosa, falsa, de esas que intentan ocultar su terror. Pero lo vi. Por primera vez tuvo miedo. No por el escándalo, sino por el vacío que vino después. Intentó encontrarme 3 veces después del divorcio. Ignoré 2. Acepté 1. Fue en un pequeño café de la Latina, discreto, algo escondido. Llegó vestida como alguien que quería impresionar. Tacones, chaqueta ajustada, lápiz labial rojo. Fui con un traje oscuro, recién salido de una reunión. Conversación educada, sin cariño. Intentó hablar del pasado, recordó viajes, habló de nuestro perro que murió en 2019. Yo solo la escuché. Sin reaccionar. Y al final pregunté, ¿aún pretendes disfrutar de los demás como lo hiciste conmigo? Ella no respondió. Se puso rojo. Se levantó. Y se fue con los mismos tacones que usó en los vídeos que grabé. La segunda reunión fue intencionada. Un juego mío. Reservé en un hotel. Dijo que necesitaba hablar sobre los documentos pendientes. Clara parecía vacilante, pero curiosa. La habitación estaba lista, vino caro, hilo musical, sábanas limpias. Ella cayó en la trampa. Todavía pensaba que podía seducirme, manipularme, revertirme. Tenemos sexo. Ella gimió mi nombre como si estuviera en una película barata. Pero en el fondo ella lo sabía. Y cuando terminó, me levanté, me acerqué a la ventana, tomé un whisky para relajarme y solo dije, nunca más, perra. Su silencio fue la respuesta más sincera que jamás haya recibido. Y sin embargo, no fue liberador. Fue solo un ritual de cierre. No estoy orgulloso de eso. Yo tampoco me arrepiento. En ese momento, necesitaba asegurarme de que el deseo había desaparecido. Que ella ya no tenía poder sobre mí. Y funcionó. A partir de entonces no volví a responder ningún mensaje. Nunca más acepté la invitación. 2 años de matrimonio quemados en 3 horas de justicia y un gesto final de desprecio sexual. ¿Fue cruel? Tal vez. Pero no más cruel que las palabras que leí en sus correos electrónicos, las risas que escuché en los vídeos. Acabo de reflejar el juego. Con la frialdad que ella nunca imaginó que yo sería capaz de tener. No esperaba perder el control. En los meses siguientes, Clara desapareció de las redes. Teresa también. Marcos, despedido, abrió una consultoría a medias que apenas era sostenible. Gustavo continuó en su puesto, pero perdió el respeto de todo el equipo y el miedo a un escándalo aún flotaba en el aire. Yo, en cambio, me sumergí en el trabajo. Viajé. Renové la casa. Invertí parte del dinero. Compré ropa nueva, cambié mi dieta, comencé fisioterapia para mi rodilla, que hasta entonces siempre estaba explotando. Todavía sentía dolor. Todavía soñaba con los vídeos. Pero ahora era diferente. Fue soportable. Porque tuvo un final. Clara quedó atrás como un libro cerrado. Marcado, sucio, pero cerrado. No volví a verla en persona, hasta el día en que la casualidad me hizo cruzarme con ella en un restaurante de Malasaña. 3 años pueden parecer poco tiempo, pero cuando lo pierdes todo, es una eternidad. Después del divorcio, entré en modo de reconstrucción. Me corté el pelo, que antes me dejaba crecer por pereza. Empecé a entrenar con un entrenador personal, ajusté mi dieta, hice exámenes. Me operaron la rodilla, que me había estado molestando durante años. La osteoartritis temprana que yo ignoraba se convirtió en una prioridad. Hice fisioterapia diaria. Y lo siguiente que supe fue que estaba más erguido, más fuerte y más seguro. La ropa holgada dio paso a trajes a medida. El hombre del espejo ya no era el mismo. Ni física ni emocionalmente. Empecé a asistir a eventos, ferias de empresas, cenas corporativas. No es que buscara atención, pero sabía que la estaba obteniendo. Aprendí a escuchar los elogios sin sentirme incómoda. Después de tanto tiempo siendo menospreciada en silencio, fue casi un shock darme cuenta de que tenía valor. Empecé a coquetear. Despacio. Sin prisas. Tuve algunos casos, sí. Pero nada arreglado. Todavía llevaba cicatrices que nadie vio. Y por mucho que me vieran como un hombre exitoso, por dentro sabía que una parte de mí seguía sangrando en silencio. Y esa parte se manifestó cuando el destino decidió jugar conmigo. Fue una cena informal. Restaurante discreto en Malasaña, donde un amigo mío estaba celebrando un contrato recién firmado. Estaba sentado junto a la ventana, bebiendo vino y hablando de política fiscal.
Fue entonces cuando vi, por el rabillo del ojo, entrar a una mujer. Ella dudó cuando me vio. Me tomó unos segundos reconocerlo. Era Clara. Cabello más corto, maquillaje más intenso, un vestido negro que parecía intentar ocultar el peso que había ganado. Ella se quedó helada. Literalmente. Ella permaneció estática durante 2 segundos y luego intentó sonreír. Pero su sonrisa no encontró retorno en mi rostro. Me levanté tranquilamente y fui hacia ella. Buenas noches, Clara. Mi voz era firme, controlada. Intentó mantener su postura, pero sus ojos lo delataban todo. Estaban llorosos, cansados. Los años también pasaron para ella, solo que con más crueldad. Intentó iniciar una conversación, pero seguí directo. Sigues siendo inmoral. Lo dijo sin ira, sin odio. Solo como un hecho. Un diagnóstico. Como alguien que señala una mancha en el cristal. Ella tembló. Literalmente tembló. Los hombros cayeron, la mirada se desvió. Alejandro, por favor, intentó decir, pero se detuvo a mitad de camino. El camarero se acercó confundido. Le di las gracias y volví a mi asiento. Desde donde estaba podía verla sentada en otra mesa. Solo. Pidió agua. Miró el cristal como si fuera un espejo. Los ojos estaban húmedos. El maquillaje empezó a correrse sutilmente. Era como si todo lo que pretendía no sentir se le estuviera escapando con el delineador de ojos. Y yo, por primera vez, no me sentí enojado. Lo sentí. Pero una lástima fría, distante y compasiva. Ella cosechó lo que sembró. Y lo más triste es que ahora pareció darse cuenta. Clara nunca lloró. Ni siquiera cuando la pillé con 3 hombres. Pero ahí, ella lloró. En silencio. Como si nadie pudiera verlo. Fue entonces cuando apareció. Un hombre mayor, debía tener alrededor de 60 años. Tal vez más. Pelo fino, barriga prominente, traje que no le queda bien. Tenía ese aire bondadoso y rico, propio de un hombre de negocios que compra más de lo que gana. Se sentó junto a Clara con una sonrisa perezosa, como esperando algo a cambio. Rápidamente se secó las lágrimas, se arregló el cabello y forzó una sonrisa. La vi tomar su mano por encima de la mesa. La escena no era romántica, había algo mecánico, ensayado. Clara se convirtió allí en otra persona, como si estuviera interpretando. Y en ese momento se me ocurrió una idea, le estaban pagando. Quizás como acompañante. No era seguro. Pero esa era la sensación que tenía. No había necesidad de hacer nada más. Ninguna frase final, ningún gran gesto. Ya había ganado. Y no fue una victoria sobre ella. Se trataba de mí. Sobre salir del fondo del abismo en una sola pieza. Sobre renacer de un infierno personal y volver más fuerte. Ahora ella era solo parte de un pasado necesario. Un error que me empujó hacia adelante. La miré durante unos minutos más. Luego pagué la cuenta, me despedí de mis amigos y me fui. Cuando entré por la puerta, no miré hacia atrás. No era necesario. En la acera, respiré profundamente. Era Madrid de noche, con olor a lluvia en el aire. Y por primera vez en años me sentí ligero. Ni feliz ni vengado. Simplemente gratis. Unos meses después, no esperaba volver a ver a Clara tan pronto y mucho menos acompañada. Pero ahí estaban los dos, ella y Pablo. El nuevo novio. Después supe que tenía 42 años. Era ejecutivo financiero, un buen puesto, un buen salario. Un chico estable, de esos que Clara siempre supo seducir. Estaban sentados en un restaurante elegante, de esos que pretenden ser discretos, pero donde todos ven a todos. Yo estaba en otra mesa, con 2 compañeros de trabajo. Clara me vio primero. Pablo volvió la cara unos segundos después. Cuando se dio cuenta de quién era yo, intentó mantener la postura. Pero vi una incomodidad en la comisura de su boca, como una sucia duda. Pablo se levantó y vino hacia mí. Cortés pero firme. Tú eres Alejandro, ¿verdad? Confirmé con una discreta sonrisa. Preguntó si podíamos hablar. Me levanté y fui a su mesa. Clara intentó parecer tranquila, pero su pie seguía golpeando el suelo, un tic que yo conocía bien. Pablo fue directo. Quiero entender tu obsesión por Clara. Me reí. Esa frase sonó como una invitación. Una petición. Y acepté. Lo miré como alguien evaluando a un estudiante nuevo en un salón de clases antiguo. Y le pregunté,
¿Estás seguro de que conoces a la mujer con la que estás saliendo? Antes de que respondiera, le lancé 3 preguntas. Simple. Quirúrgico. ¿Has oído hablar de las reuniones de los martes con Teresa? ¿Las clases de tenis de los sábados en el Club Real? ¿O del cajón escondido en el armario de su dormitorio? Su rostro se congeló. La expresión de seguridad dio paso a un ligero ceño. Dudó. Él respondió con un «no entiendo a qué te refieres» a la defensiva. Clara intentó interrumpir y dijo que me lo estaba inventando. Pero él ya estaba lejos. En su mente, los engranajes empezaron a girar. Conocía esa mirada. Fue lo mismo que tuve el día que entré a la habitación y encontré la verdad desnuda. No presioné. Simplemente dejé mi tarjeta de presentación sobre la mesa, con algo escrito a mano en el reverso. Si quieres saber la verdad, llámame. Pablo tomó la tarjeta sin decir nada. Clara, visiblemente nerviosa, intentó disimularlo sacando el tema de otra cosa. Pero ya no escuchaba. Me miró con esa expresión de quien no sabía si odiarme o estar agradecido. Me despedí con un leve saludo y salí del restaurante con la certeza de que me llamaría. Lo necesitaba. Era cuestión de tiempo. Acabo de plantar la semilla. El resto vendría de forma natural. A la mañana siguiente, a las 9:13 de la mañana, sonó mi celular. Número desconocido. Fue él. La voz se volvió tensa, pero contenida. Me gustaría entender mejor lo que quiso decir ayer. Dije poco. Directo. Recibirás algo esta tarde. Léelo con atención. Es real. Y colgué. Llamé a un repartidor de confianza. Le entregué un sobre marrón sellado, dirigido a Pablo. En el interior, copia de la carta escrita por Clara años antes. Encontrada con los DVD, la misma carta en la que describía nuestro matrimonio como una fachada, hablaba de trampas estratégicas y planeaba utilizar amantes ricos como una forma de alivio financiero. A las 4:47 recibí la confirmación de entrega. Pablo había firmado. No envié nada más. No es un mensaje. No es una explicación. La carta hablaba por sí sola. Y como ya sabía, al día siguiente estaban nuevamente en el mismo restaurante. Pero el clima era diferente. Ella lo miró en silencio mientras él jugueteaba con su servilleta, evitando su mirada. Clara fue al baño y regresó arreglándose el cabello y aplicándose lápiz labial a toda prisa. Quizás intentar controlar el daño antes de que fuera irreversible. Pero fue inútil. Cuando llegó a la mesa, solo encontró silencio. El lugar de Pablo está vacío. Una nota en el plato, con la carta doblada al lado. Por un segundo, ella se detuvo. Como quien duda ante un precipicio. Luego se sentó lentamente, con ese gesto comedido de quien ya sabe que le va a doler. Tomó el papel. Lea la nota. Y luego, con dedos temblorosos, desdobló la carta. Solo cuando reconoció su propia letra su expresión comenzó a cambiar. Ella se tapó la boca con la mano. Primero en estado de shock, luego en un intento inútil de contener algo que venía desde dentro. Observé desde lejos, bebiendo mi café. Clara leyó, volvió a leer. Con cada línea, un trozo de la fachada se derrumbaba. Esa carta fue el espejo que evitó durante años. En él hablaba de Pablo, incluso antes de conocerlo. Porque él era el tipo. El perfil. La oportunidad. Y ahora llegó la factura. La vi dejar caer el papel en su regazo y mirar al techo, como pidiendo aire. Pero allí ya no había aire. Solo el peso exacto de cada palabra que ella misma escribió. Fue en ese momento que sus ojos se llenaron de lágrimas. Clara, que nunca lloró durante el divorcio. Que no derramó una lágrima cuando fue expuesta, humillada, desenmascarada. Estaba llorando ahora. Dentro de poco. Ningún escándalo. El maquillaje se rindió primero, como una rendición lenta. El camarero se acercó y preguntó si todo estaba bien. Ella simplemente negó con la cabeza. Estaba sola, emocionalmente desnuda, frente a mi reflejo más cruel. No había nadie que la abrazara. Nadie a quien proteger. Por primera vez sintió lo que era estar indefensa. Y yo, no sentí placer. Sentí justicia. Cogió la servilleta de tela y trató de secarse los ojos. Fallido. Intentó sonreír ante la nada. También falló. La carta todavía estaba sobre la mesa, abierta como un cadáver. No se podía negar. No había forma de ocultarlo. No había forma de culpar a nadie. Clara estaba allí,
enfrentándose a la versión más verdadera e inmoral de sí misma. El que ella misma había escrito, sellado y olvidado. Pero no lo olvidé. Lo guardé. Como si supiera que algún día tendría que afrontar esto. Y ahora ya no quedaba nadie a quien manipular. Solo ella. Con ella misma. Con el monstruo que creó, cultivó y llamó libertad. Pablo no volvió. No ese día. Quizás nunca más. Clara esperó casi una hora, jugando con su celular, tratando de ocultar su angustia. Pero él ya lo había entendido todo. La carta decía basta. Expuso intenciones, estrategias, frialdad. Fue una confesión escrita antes del final, pero llegó demasiado tarde. Y ella lo sabía. La expresión de su rostro era la de alguien que finalmente entendió que el juego había terminado. Que se habían caído todas las máscaras. Y nadie allí estaba dispuesto a volver a unir las piezas. Clara salió del restaurante sin comer, sin pagar, sin mirar a su alrededor. Simplemente, salió. Me quedé allí un rato más. No para ella. Pero para mí. Quería grabar esa escena con mis ojos. La escena final. El verdadero final. Porque cuando el dolor pasa y solo queda el recuerdo, a veces es bueno saber que lo viste. Que estuviste allí. Y lo he sido. Desde el primer día. Desde el momento en que entré a la casa y vi 3 autos desconocidos. Desde que cogí la videocámara y presioné REC. Yo era el hombre traicionado. Humillado. Robado. Pero en ese restaurante, yo fui el hombre que ganó. En silencio. Con dignidad. Sin necesidad de tocarlo. Simplemente entregando la verdad que ella misma escribió. La verdad cuando llega cruda sabe a óxido. Y ahora ella lo sabía. Esa noche no fui a celebrar. No bebí. No me fui. Regresé a casa y permanecí en silencio. Dejé mi celular a un lado, me quité la chaqueta y me paré en el balcón mirando la ciudad. Era Madrid, el mismo de siempre, pero algo en mí había cambiado. Clara, Pablo, Teresa, Gustavo, el club, todo había quedado expuesto, enfrentado, desmantelado. No por la fuerza. No por la venganza tradicional. Pero por la verdad. Una verdad que sangra más que un puñetazo, que pesa más que un escándalo. No necesitaba nada más. Ni siquiera gritar. Ni siquiera un último enfrentamiento. Mi silencio fue un cierre. Fue el punto final. En los días siguientes, la vida volvió a su cauce. Trabajo, gimnasio, café fuerte por la mañana. Clara desapareció por completo. Dijeron que había viajado, que Pablo desapareció de las redes, que Teresa cerró la agencia de eventos. No intenté averiguarlo. Ya no estaba interesado. No era parte de mi historia. Lo que había que resolver. Sí. Lo que quedó fue ruido. El dolor se había reciclado en acción. La ira, transformada en estrategia. Y el vacío, reemplazado por el propósito. Esa fue la verdadera victoria. No el dinero. No el cuerpo renovado. Pero claridad. A veces me preguntan si he perdonado. Y yo respondo con una leve sonrisa, no era necesario. Porque perdonar, para mí, siempre ha significado dar demasiada importancia a quienes ya se han convertido en nada. Simplemente lo dejé salir. Solté todo. Y en lugar de peso, había espacio. Espacio para mí. Para mis proyectos. Para gente nueva. Para experiencias limpias. Empecé a mirarme al espejo con respeto. Y no por vanidad, sino por reconocimiento. Sobreviví una guerra sin disparar una bala. Y eso, amigo mío, tiene un valor que nadie entiende hasta que lo vive. Clara intentó enterrarme vivo. Pero renací con traje. Solía pensar que necesitaba un cierre dramático. Algo cinematográfico. Un escándalo público. Pero el tiempo me ha enseñado que la mejor venganza es el desinterés. Y la mejor respuesta es el progreso. Hoy, cuando recuerdo todo, no me siento enojado. Siento una extraña especie de amarga gratitud. Porque sin esa traición seguiría viviendo una mentira. Seguiría estando apagado, invisible dentro de una boda decorativa. Fue necesario el caos. Era necesario perderlo todo. Para encontrarme a mí mismo. Y ahora, sinceramente, no lo cambiaría por nada. Empecé a viajar con frecuencia. Conocí buena gente. Gente limpia, directa, sin juegos. Me permití vivir en el presente. Y en cada rostro nuevo que aparecía, veía un reflejo de en quien me había convertido.
Alguien que ya no acepta migajas. Alguien que conozca su valor. Las cicatrices quedaron, pero como medallas. Como recordatorios de que, un día, me reconstruiré a partir de las cenizas. Y por muy cliché que parezca, eso es libertad. El verdadero. El que no depende de nadie. Lo cual no requiere permiso. Que solo nace después del dolor. Y después de la verdad. La última vez que oí hablar de Clara fue a través de un amigo en común. Ella es diferente, dijo. Parece roto. No pregunté más. No por desdén. Pero por respeto a mi propio silencio. Porque a veces necesitamos dejar que el pasado muera solo. Sin velorio. Sin visita. Sin oración. La Clara que existió murió el día que mintió con esa mirada vacía. Lo que queda, no es mi problema. Y nunca lo volverá a ser. Y ese, para mí, es el final que necesitaba. Un final digno. Sin audiencia. Cerré el ciclo. Completamente. Y seguí adelante sin mirar atrás.